Bueno, muy buenas tardes a todos. Quiero darles la bienvenida al 7º encuentro Aprendizaje Servicio Solidario en las Artes, organizado por CLAIS, con el acompañamiento de la OEI y la participación este año de un montón de organizaciones amigas que nos están acompañando. Para nosotros siempre es muy emocionante y un desafío enorme estar aquí y nos pone muy contentos poder seguir brindando por 6º año consecutivo este espacio para ustedes. Así que para comenzar, antes de continuar, quiero darle la palabra a Sandra Rodríguez, que es la Coordinadora de Cooperación e Innovación de OEI Argentina, y agradecerte, Sandra, siempre el espacio que nos das y lo bien que nos reciben aquí. Bueno, buenas tardes a todos y todas. Gracias, Pablo, gracias, Quique y a Nieves. Hace muchos años que nos conocemos y venimos trabajando juntos, apoyando la iniciativa, el programa que llevan adelante, que lo hemos visto crecer, en todos estos años y abrirse y diversificarse en diferentes temas y teniendo ahí también... Vamos a bajar esta, así no te tapa. Ahí salís bueno, en la foto. Por ahí era mejor. Espera que te corro la compra. Ay, Dios. Bueno, nosotros muy felices de recibirlos una vez más. Esta es nuestra casa, está abierta para todos ustedes. Hemos acompañado acá en Argentina en diferentes momentos, en diferentes encuentros, en el curso que también han llevado adelante de aprendizaje y servicio. He tenido la oportunidad también un tiempito de acompañar desde Uruguay, que estuve en la oficina de allá. Así que estoy muy feliz de reencontrarme con todo el equipo, con Ale también, Cativiela, con Lula, que ahora no está, pero con la cual hemos trabajado muchísimo. Y bueno, muy feliz de poder acompañarlos en este espacio donde van a trabajar bastante ustedes. Han venido trabajando estos años, ya lo ha comentado Pablo, es el 7º encuentro, así que en diferentes momentos han venido desarrollando y trabajando la temática y es un gusto poder estar en la concreción de este encuentro. Así que bueno, agradecerles, saludar a todos los amigos y amigas que vienen de otros países, además de Argentina, y que he visto aquí presentes. Así que bueno, esta es su casa y como siempre, acompañándolos, cualquier cosa que necesiten, pueden contar con alguien del equipo de aquí de la OEI. Mucha suerte en el trabajo hoy y para mañana también en el Congreso. Gracias. Gracias. ¿Tomo la palabra yo? Sí. Bueno, veo muchas caras conocidas. Para los que no me conocen, soy Enrique Ochoa, soy el director ejecutivo de CLAIS. Me toca dar la bienvenida institucional, agradecerles a todos por estar acá. Veo, bueno, muchos amigos de Brasil, de Perú, de Colombia, mucho argentino, obviamente. Este encuentro de artes, como saben, está enmarcado en lo que es para nosotros la Semana Internacional del Aprendizaje y Servicio Solidario. Hoy tenemos como 3 actividades en simultáneo. Tenemos un grupo de nuestro programa de promoción del aprendizaje de servicio en universidades católicas que están haciendo una visita a la ciudad de La Plata. Ahora de acá nos vamos medio volando con Nieves a la reunión de la Red Iberoamericana de Aprendizaje y Servicio Solidario, que es una red que nuclea a quienes promovemos y trabajamos aprendizaje de servicio en Iberoamérica. Y este encuentro de artes, que para nosotros ya viene siendo una sana costumbre todos los años. Bueno, después Pablo contará un poco más del programa, pero para nosotros haber podido generar un programa específico de promoción del aprendizaje de servicio en las artes y poder contar rápidamente con la multiplicación de experiencias que contamos ha sido de gran valor. Poder producir y que seamos los primeros en producir materiales específicamente de aprendizaje de servicio en las artes. Creemos que nuestro aporte desde CLAIS tiene que ver con acompañar instituciones, pero también tiene que ver con generar condiciones para que más instituciones de todos los niveles puedan hacer proyectos de aprendizaje de servicio en las artes. Así que estamos muy contentos de estar
un año más realizando este encuentro como parte de un montón de actividades que hace el programa de artes. Y la semana continúa, mañana jueves y el viernes, con nuestro Seminario Internacional de Aprendizaje y Servicio, que también muchos ya han venido otros años. Para los que no, aprovechen la experiencia. Es un encuentro realmente muy rico en el intercambio. Van a encontrar un montón de experiencias valiosas, van a encontrar gente que dice cosas muy interesantes, pero sobre todo aprovechen el intercambio, el conocer a otros. No se queden al lado del colega con el que vinieron, a ese ya lo conocen. Busquen conocer a los que no vienen del mismo país, o que vienen del mismo país pero están en otras instituciones. Y en el seminario, bueno, ya lo verán en la agenda, tanto el jueves como el viernes va a haber 2 espacios específicos a la tarde para trabajar temáticas de artes. Así que bueno, están invitados ahí. Por lo demás, acompañarnos o seguirnos en nuestras redes sociales. Usen las redes sociales de CLAIS para poder seguir lo que estamos haciendo. Instagram, YouTube, Facebook, en todas estamos ahí presentes con CLAIS Digital. Acompáñennos, ayúdennos a difundir lo que hacemos y ayúdennos también a que se dé a conocer lo que todas las instituciones vienen haciendo en el campo del aprendizaje-servicio. Que tengamos una muy linda jornada hoy de trabajo y que nos sigamos reencontrando mañana y el viernes. Gracias, Quique. Bueno, yo voy a hablar muy brevemente porque hay mucha gente mucho más interesante que yo para escuchar hablar esta tarde. Bueno, ya saben que estoy muy contento. Para nosotros, hacer este encuentro, como les decía antes, siempre es un desafío. Y con los años fuimos tratando de hacerlo todavía más desafiante, tanto para nosotros como interesante para la gente que viene, porque como instancia de formación para la gente las instituciones que nosotros acompañamos, para nosotros tener un espacio donde se concentre un poco más el hecho de mirar al aprendizaje de servicio desde la educación artística, que es lo que nosotros intentamos desde el comienzo del programa hacer, nos parece muy importante. Y ya desde el año pasado iniciamos un análisis de las similitudes, las diferencias que hay y las rupturas entre las concepciones de arte y su enseñanza a nivel regional, sobre todo en los países que nosotros acompañamos, que son los que trabajamos: Argentina, Brasil, Colombia y Perú. Y ya al finalizar el encuentro del año pasado, cuando nos dedicamos a evaluar lo que había sucedido el año pasado, hubo un panel quizás un poco más político, donde hablábamos sobre cómo los distintos países encaraban desde lo legislativo la educación artística. Ya nos habíamos planteado el desafío de concentrarnos en hablar de la construcción de las identidades y en particular de todo lo que tiene que ver con las identidades culturales. Y con ese objetivo en mente concebimos el encuentro de este año en torno a los modos en que las instituciones llevan adelante los proyectos, los estudiantes, los docentes, y cómo la práctica artística situada se da en cada institución protagonista y en las comunidades donde las instituciones trabajan. Y para hablar de identidades culturales, en un punto también, una de las cosas que nosotros hemos recorrido, hemos logrado, digamos, en estos años de recorrido, perdonen si me trabo, es conocer gente valiosa. Y yo en primer lugar le quiero agradecer a la profesora Nieves Tapia, que estuvo presente en nuestro primer encuentro dando una ponencia y después de 6 años vuelve a hablar a nuestro encuentro, que es acá muchos nos formamos con Nieves y es una de las personas más generosas en ofrecer su conocimiento y en dar lo que sabe a otros. Yo eso ya sabes que te lo agradezco. Yo empiezo a elogiar a todo el mundo, así que discúlpenme, porque después vienen los elogios para el equipo. Y el año pasado nosotros estuvimos también, veníamos en diálogo con Pablo Rojas
del Ministerio de las Artes y Patrimonio de Chile desde hace unos años también, y participamos en un congreso en Ecuador, donde nos conocimos con María Consuelo Tome de Arte Educarte, bueno, y con Jorge Palacios Osorio, que en ese momento trabajaba en el programa IDARTES en Colombia, y decidimos armar este espacio también en conjunto con gente que sabe muchísimo y que también nos ha acompañado en cierto sentido en todo este recorrido que nosotros hicimos como programa. Así que para nosotros es una instancia de mucha alegría también. Y esto no sería posible, como les decía antes, sin el equipo. Y en primer lugar, yo quiero agradecer a Mateo de Urquiza, que debe estar por ahí, que sin Mateo, digamos, el 90% de la gente que está aquí no estaría, porque él fue el que se ocupó de traerlos bien. Y Alejandra Cativiela, que es Alejandra Cativiela, porque después si la elogio de más me reta, que es quien escribió la publicación de Aprendizaje Servicio en las Artes que ustedes tienen en los materiales, entre los materiales que les entregamos. Y después está el equipo de responsables institucionales de CLAIS, que trabaja en Argentina, en Brasil, en Colombia y en Perú, y que son los que tienen el contacto permanente con ustedes, instituciones, docentes, con los estudiantes. Y sin ellos, la verdad que este programa no existiría y no podría funcionar lo bien que funciona. Porque una cosa que yo iba a hacer y me olvidé, acá teníamos algunas fotos de las instituciones que están participando este año. Digamos, nosotros en estos años hemos acompañado a 56 Volvé, que querían sacar perdón, ya me empiezo a apurar. Tenemos 15 instituciones, 6 de Argentina, 3 de Colombia, 3 de Brasil y 3 de Perú. Están todos ahí, ¿eh? Yo les aseguro que están todos. Incluso las que han comenzado a trabajar con nosotros este año. Y bueno, quería terminar diciéndoles que gracias al equipo hemos acompañado a 56 instituciones en estos 7 años, contando el 2020. Capacitamos a 5.300 personas en las distintas instancias de capacitación que tiene nuestro programa. Tenemos hasta el momento, ya a esta altura son más porque no estamos contando los últimos números de este año, pero deben ser más o menos 25.000 personas participando en proyectos en estas 56 instituciones y proyectos que acompañamos que beneficiaron a casi 500.000 personas. Así que yo le quiero dar primero las gracias a los docentes que han venido y a los que han pasado por el programa y el encuentro en todos estos años, pero por sobre todo les quiero dar las gracias al equipo y les pido un aplauso para el equipo. Para nosotros es muy importante. Así que bueno, no voy a hablar más. Este es un QR que después se los vamos a ir distribuyendo para que puedan hacer la evaluación del encuentro y los que vengan el jueves y el viernes también se los vamos a refrescar. Yo quería aprovechar para decirle a Nieves, presentársela a ustedes, si querés ir subiendo. Nieves es la fundadora y directora del Centro Latinoamericano de Aprendizaje y Servicio Solidario, CLAIS. Entre 1997 y 2009 inició y coordinó los programas nacionales de aprendizaje y servicio solidario en el Ministerio de Educación argentino, Escuela y Comunidad entre 1997 y 2001 y Educación Solidaria entre 2003 y 2010, así como el programa Escuelas Solidarias de la Ciudad de Buenos Aires. Graduado en Historia, se desempeñó como docente en el Instituto Nacional del Profesorado Joaquín B. González, en la Universidad Católica Argentina y en la Universidad de Buenos Aires, así como en escuelas secundarias. Actualmente dicta un seminario sobre aprendizaje de servicio en Flaxo, en Buenos Aires. Es miembro fundador de la Asociación Internacional de Investigadores de Aprendizaje de Servicio. Recibió en 2001 el Premio Internacional Alex Dixon al liderazgo en el servicio de los jóvenes. Ha sido invitada a dictar conferencias en universidades y organizaciones de los 5 continentes. Ha participado en jurados de numerosos premios educativos nacionales e internacionales, entre ellos el Premio Presidencial Escuelas Solidarias y Prácticas Solidarias en Educación Superior de Argentina y el Premio Internacional McJanet.
Sí, al compromiso social universitario. Me estabas mirando mal y... No, estaba haciendo esto, Pablito. No, bueno. Nosotros la queríamos invitar a Nieves para que diera un marco desde el aprendizaje-servicio a lo que significa la construcción de las identidades desde el aprendizaje-servicio solidario en las artes. Así que yo los voy a dejar con Nieves, no voy a hablar más. Les pido un aplauso para Nieves. Y un aplauso para Pablo, porque el programa sin Pablo no sería posible. Gracias. Dale. Bueno, muy buenas tardes a todos, a todas. La verdad es que es un gusto. Como me recuerda Pablo, hace muchos años que no vengo al encuentro de artes, porque como en general hacemos muchas cosas al mismo tiempo, normalmente estamos reunidos enfrente en la sede de educación de la Argentina, en la reunión de la Red Iberoamericana de Aprendizaje-Servicio, de la que Sandra también alguna vez ha participado. Pero bueno, esta vez voy a llegar tarde a la reunión de la red porque me invitaron. Y tengo que decir, acá total estamos en confianza, entre Pablo y Alejandra me pusieron a estudiar, me dieron un tema que yo, que soy más bien de la historia y que nunca he ejercido la educación artística ni pretendo tener dotes para las artes, más que algún lejano tiempo de tocar la guitarra en encuentros de adolescencia. Así que lo que les voy a presentar es una aproximación al tema muy grande y complejo que me plantearon para este encuentro los colegas del programa de artes, que esta maña pregunta, que es ¿qué implica la construcción de identidades desde el aprendizaje servicio solidario en las artes? Entonces, yo voy a empezar con un par de diapositivas por si hay alguien que es la primera vez que viene, pero la mayoría de ustedes ya son expertos en el tema y saben que en la educación artística podemos hacer dibujitos en clase para que los vean los papis, ponerlos en la cartelera del aula o de la escuela y que nos evalúen en educación artística. O como hizo un jardín de infantes del que después vamos a hablar, se puede dibujar para ofrecerle algo al propio barrio para que eso no sea algo que quede solo dentro de la escuela, sino que desborde hacia afuera. Y como la mayoría de ustedes saben de memoria, hay mucha gente que hace aprendizaje-servicio intuitivamente, sin saber que la pedagogía lo llama así. Sobre todo cuando trabajamos con universidades nos encontramos con muchos ingenieros, veterinarios, ingenieros agrónomos que han inventado prácticas de aprendizaje-servicio, aunque no sepan que la pedagogía lo llama así, pero reconocemos una práctica de aprendizaje-servicio por estas tres características fundamentales. Tiene que haber una actividad solidaria y todos sabemos que cuando nosotros decimos solidario no estamos diciendo dar lo que sobra, juntar y repartir lo que nos cuadra, sino realmente trabajar con el otro, construir juntos, hacer juntos. Tienen que ser proyectos que estén protagonizados por los niños, por los adolescentes, por los jóvenes, por los adultos que se están educando, porque nosotros estamos convencidos que nadie aprende a ser ni un buen ciudadano, ni una buena persona, ni siquiera un buen aprendiz, solo de mirar lo que hacen otros o de escuchar a otros. En ese sentido, sabemos que el aprendizaje-servicio es una de las pedagogías activas y que requiere el protagonismo de nuestros niños, adolescentes y jóvenes. Un tema al que muchos docentes le tienen miedo, pero que en el aprendizaje-servicio vemos todo el enorme potencial que tiene. Y finalmente la tercera característica, y es lo que de alguna manera diferencia al aprendizaje-servicio de lo que podrían ser los voluntariados estudiantiles clásicos,
es que lo que se hace en la comunidad tiene que ver con lo que pasa en el aula. Lo que se hace en la comunidad tiene que ver con lo que se aprende en el aula y lo que pasa en la comunidad impacta en el aula generando nuevas preguntas, generando nuevas líneas de indagación, generando reflexión, y entonces se genera este círculo que nosotros llamamos círculo virtuoso entre la escuela y la realidad, o como dice el documento de UNESCO de hace un par de años, que por primera vez menciona explícitamente el aprendizaje de servicio, ellos dicen el aprendizaje de servicio ablanda los muros del aula. Y nosotros diríamos que las hace permeables y que llega un momento en que se aprende tanto en el terreno como en el aula y uno ya no sabe dónde se está aprendiendo más. Entonces, cuando reunimos estas tres características, hablamos de aprendizaje-servicio. Y retomando la vieja fórmula de Pestalozzi de que la educación tendría que abordar no solo la cabeza, sino también el corazón y las manos, y esto es algo que la educación artística sabe muy bien, el aprendizaje de servicio solidario juega mucho con esta integralidad que, a diferencia de los aprendizajes muchas veces extremadamente teóricos que se dan en muchas disciplinas, el aprendizaje de servicio necesariamente necesita involucrar las emociones, involucrar las manos, pero también necesita involucrar la cabeza. Entonces, partiendo de esta brevísima síntesis de qué entendemos por aprendizaje de servicio solidario, trato de ir entrando en el desafío que me plantearon. La primera cosa que diría, y en esto estoy siguiendo también algún documento de UNESCO, me parece importante partir de la idea de que la identidad no es algo fijo y estático. Nosotros seguimos siendo nosotros, pero nuestro nosotros de los 5 años no es el nosotros de los 30, y en esta fluidez y crecimiento y transformación permanente de nuestras identidades, no es solo un proceso individual, no es solo un proceso colectivo, no es solo algo que pasa solo en la familia o solo en el aula o solo en la comunidad. Es un proceso que abarca toda nuestra vida y donde nos retroalimentamos mutuamente en este proceso. Y asumimos que cuando hablamos de identidad estamos hablando de la formación de la identidad personal, y históricamente las instituciones educativas, sobre todo la escuela, se ha preocupado por formar y colaborar con la formación del carácter, con la formación para la ciudadanía. Hoy en día las universidades se están preocupando de la formación del carácter y de la formación para la ciudadanía, porque con la prolongación de la adolescencia cada vez necesitamos seguir trabajando en estos temas aún con adultos jóvenes. Pero también hablamos de identidades grupales, y todos los que somos docentes sabemos que segundo A y segundo B son dos entidades muy distintas, con su propia identidad y carácter, y que a cada grupo hay que entrarle por donde se puede, y que hay formas muy diversas de definir las identidades grupales. Los argentinos me van a entender muy bien, y creo que los no argentinos que siguen el fútbol también me van a entender. Cuando en Argentina se habla de bosteros, canallas o pincharratas, se está hablando de tres identidades futbolísticas muy características que han tomado un adjetivo despectivo y lo han convertido en identidad de sus clubes y de sus equipos. Entonces, hay identidades grupales, pero hay también identidades culturales, y cuando buscaba en Windows el icono para cultura, no encontré ninguno. Lo único que me ofrecían era un cultivo. Y me pareció que en un sentido podía ser adecuado, porque la cultura es el caldo de cultivo en donde nuestras identidades personales y grupales se van desarrollando.
Y acá sí tomo una definición de UNESCO. Muchos identifican la cultura con las artes, pero la UNESCO nos dice es el conjunto de los rasgos distintivos espirituales, materiales y afectivos que caracterizan a una sociedad o a un grupo social. Y además de las artes y las letras, incluye los modos de vida, los derechos fundamentales de las personas, los sistemas de valores, las creencias, las tradiciones. En ese sentido, la antropología nos ha mostrado la complejidad del concepto de cultura y yo voy a tratar de abordar este tema de las identidades culturales partiendo de esta concepción amplia, pero también desde la perspectiva de la educación artística en particular. A ver, se podría decir muchísimas cosas que yo no voy a profundizar porque no tenemos tiempo y porque yo tampoco sería la persona indicada, pero espero que a lo largo del trabajo de estos días ustedes lo puedan ir profundizando. Sabemos que la identidad es un derecho. Y en Argentina, después de la cuestión de los secuestros de los hijos de los desaparecidos, el derecho a la identidad cobró como un peso muy importante y hemos visto lo dramático que puede ser que a un niño se le robe su identidad. Pero hay muchas maneras de robarle las identidades a las personas y entonces es importante concebirla como un derecho y que si bien es una construcción colectiva, es también una construcción personal y si bien es personal, es también colectiva. Pienso en la escuela tradicional latinoamericana del siglo XIX, en países como Argentina, o como Chile, como Uruguay, que recibíamos muchísimos inmigrantes y que la escuela trataba de generar la identidad de estos países que eran recién nacidos y que teníamos que generar un santoral laico para la escuela pública y nuestros héroes tenían que ser perfectos y así nuestros niños llegaran de Europa de Medio Oriente, San Martín y O'Higgins eran lo más grande que hay, y estas identidades que hemos construido desde la escuela han tenido en nuestras sociedades un peso muy importante. Porque la construcción de la identidad es fundamental no solo en el crecimiento de un niño o una niña en su familia, sino en todo el proceso educativo, en la educación formal o no. Y en ese sentido, toda institución educativa, pero sobre todo la escuela, es un espacio que debiera poder formar sujetos que puedan pensar y pensarse en su relación con su tiempo, con su espacio y con su cultura y con su historia. En ese sentido, muchas veces el tema de las identidades lo vemos aparecer en la convivencia escolar, cuando hay identidades que entran en choque, y muchas veces en nuestras instituciones el tema del bullying pasa por el cuestionamiento recíproco de las identidades. Y en ese sentido, y no voy a profundizar en este tema porque va a ser el tema del seminario, yo creo que el sistema educativo tiene una responsabilidad fundamental en ver cómo juegan las diversas identidades en la construcción de una verdadera democracia. Porque lamentablemente vivimos en tiempos donde pareciera que la convivencia democrática se hace cada vez más difícil y la exasperación de las polarizaciones, de las confrontaciones, del nivel de violencia en el discurso público, incide también en cómo se tratan nuestros niños y nuestros adolescentes. Pero bueno, ese es el tema del seminario. Yo como soy profesora de historia, van a disculpar, pero a todo lo veo desde la mirada de los procesos históricos y desde ese punto de vista me parecía que podía hacerles, gracias Pablo, un aporte. Voy a traer un ejemplo que puede parecer banal, pero que para mí tiene que ver con esto de que las expresiones artísticas son expresiones de una cultura, pero son también expresión de procesos históricos. En Argentina es muy popular lo que llamamos la guardapampa. La guardapampa era el distintivo de la vestimenta, de los ponchos, de algunas de nuestras culturas originarias, sobre todo
las culturas pampeanas, los pueblos tehuelche, mapuche, y la guardapampa para esas culturas originarias sigue siendo un distintivo de su identidad. Pero como historiadora, yo registro que a partir del año 2001, cuando tuvimos una de las tantas crisis económicas que sabemos conseguir en nuestro país, en un momento en donde el clima económico y cultural pasamos bruscamente de considerarnos el primer mundo a asumir la necesidad de vivir con lo nuestro, de pronto florecieron en todas las boutiques de Buenos Aires llaveros, pulseras y bufandas con la guardapampa. Y la guardapampa pasó a ser asumida por una generación que estaba pasando un momento particularmente difícil como una afirmación de volver a lo nuestro, de volver a las raíces, de dejar atrás las ilusiones de que éramos el primer mundo y tratar de superar juntos la crisis. Entonces, un mismo objeto artístico, una misma manifestación artística puede significar distintas cosas en distintos lugares y tiempos, y me parece que esto también tiene que ver con las identidades, porque la guardapampa hacia mi identidad como argentina, que me compré la pulsera de la guardapampa en el 2001, pero no es la misma identidad de la del mapuche que la tiene en su poncho por razones centenarias. Desde esta perspectiva de identidades culturales como procesos históricos, me parecía que era interesante mirar la historia de América del Norte y América Latina y comparar un poco cómo se constituyeron nuestras identidades culturales. No tanto para decir quién es mejor o quién es peor, porque por supuesto nosotros somos siempre los mejores, sino más que nada para ver cómo a nivel macro, pero también a nivel micro, las identidades pueden ser definidas por procesos de homogeneización o por procesos de interacción y de convergencia. ¿A qué voy con esto? Y ahora voy a las fotos que tienen que ver con el hemisferio norte. Cuando los puritanos del Mayflower llegaron por primera vez, esos perseguidos religiosos ingleses que buscaban refugio en las costas de lo que ahora sería Boston, llegaron en familia y constituyeron comunidades cerradas con sus familias para protegerse, y más allá de la leyenda de Thanksgiving, la verdad es que no se mezclaron con los indígenas. A lo sumo, después, cuando fueron lo suficientemente ricos como para comprar esclavos, hubo alguna mezcla non santa, ni considerada adecuada, pero se construyeron sobre una identidad homogénea. Y de hecho, esa identidad homogénea, en la medida en que fue apareciendo la diversidad en la sociedad norteamericana, se hizo todo lo posible por mantener las identidades separadas. El otro día estaba viendo, a mí me encantan los stand-up de algunos humoristas de YouTube, y escuchaba un humorista irlandés que decía, en Estados Unidos se consideran el crisol de razas, pero en realidad más que un crisol son un buffet en donde una mesa de fiambres, diríamos nosotros, en donde está toda la diversidad, pero claramente diversificada, ¿no? Y está Little Italy, y está Chinatown, y está Koreatown, y entonces, en ese sentido, y puse ahí la foto del Colored, la segregación fue parte muy dura de la historia de los Estados Unidos y todavía están tratando de ponerse de acuerdo con ella. Como reacción a esa segregación, aparecen manifestaciones culturales como la de ser negro es hermoso, que de alguna manera seguía la misma lógica de la homogeneidad. Y al lado del Black is Beautiful puse una foto. Tal vez ustedes la conocen, es una cantante sudafricana, esperen que
ya les digo cómo se llama porque ya me olvidé. Un minuto. Bueno, ya me olvidé y acá no lo tengo, perdonen. Bueno, es una cantante sudafricana que es de origen mezclado hindú y africano. Y entonces ella se define como una persona de color. Solo que cuando tiene tanto éxito que llega a los Estados Unidos, los afroamericanos se ofenden de que ella se denomine como persona de color, porque el título de color era vocabulario de la segregación. Y entonces se da toda una batalla cultural que a mí me pareció muy interesante, de cómo una cultura que está basada en la segregación trata de imponerle a alguien que viene de una cultura que es puro mestizaje y que después de luchar contra la segregación asume esa identidad de personas de color como algo integral, hindúes, zulúes, bantúes y lo que sea. Y es muy interesante la toma de posición de esta joven de 20 y algo de años que dice, bueno, ustedes llámenme negra, yo en Sudáfrica me considero una persona de color y no voy a renunciar a mi herencia hindú para decir que soy otra cosa. Entonces, esta es una manera de definir las culturas. A veces buscamos definiciones tan estrictas y establecemos límites tan estrictos para las identidades que nos perdemos los matices de lo que pueden ser identidades, como dicen los jóvenes, más fluidas. La historia latinoamericana la conocemos, los conquistadores españoles vinieron solitos, enseguida se encontraron con las americanas, por las buenas o por las malas, pero por las buenas o por las malas somos una región que creció con el mestizaje. Y en ese sentido tuvimos algunos países más población afroamericana que otros. En el caso de Argentina todavía estamos pagando las consecuencias de que teníamos muy poca población afroamericana, que las familias ricas mandaban a sus esclavos a que combatieran las guerras de independencia para no tener que mandar a sus hijos. Hubo mucha pérdida de vidas afroamericanas y también mucho mestizaje de afroamericanos. Se calcula que hay muchísimos argentinos que son afrodescendientes, aunque no tengan los rasgos característicos, pero la realidad es que ahora la selección argentina la acusan de racista porque no tenemos jugadores negros. El New York Times sacó todo un artículo al respecto de que Argentina es racista porque ganó el campeonato del mundo sin ningún jugador. Cuando en realidad, y esto voy entrando en lo que me parece más interesante, que es la complejidad de cómo definimos las identidades. Porque si yo describiera al seleccionado en los términos más honestos y brutales del lenguaje argentino, diría que el seleccionado argentino está lleno de cabecitas negras. Ponele que nos llamen marrones, pero en el lenguaje argentino, los chicos que nacen en ciertos barrios son cabecitas negras. Y entre ellos se llaman negros villeros. Los negros, y en algunos casos, como en Córdoba, el título de negro es llevado como un título honorífico, en otros casos es un insulto, pero lo cierto es que si uno ve la trayectoria vital de la mayoría de nuestros jugadores de fútbol, todos vienen de sectores muy vulnerados y muy vulnerables, y el fútbol cumple un rol de ascenso social y de prestigio cultural que no tienen otras sociedades. El soccer no provoca lo mismo que el fútbol. Entonces, traigo toda esta historia un poco apresurada y simplificada para decir, las identidades son procesos históricos complejos que no definen líneas claras en blanco y negro. Y en ese sentido, yo quería traer
un texto, ténganme paciencia, pues es un texto largo, del Papa Francisco, que lo voy a citar no como Papa de la Iglesia Católica, sino como Jorge Bergoglio, un filósofo y teólogo latinoamericano que conoce muy de primera mano las tensiones entre la periferia y el centro de este mundo globalizado. Y él en el primer documento importante que publica hace más de 10 años, cuando recién asume como pontífice, dice: en muchos países la globalización ha significado un acelerado deterioro de las raíces culturales por la invasión de tendencias pertenecientes a otras culturas. Y esto no necesitamos explicitarlo porque es algo que sabemos todos. Pero me parece interesante que él dice: hace falta prestar atención a lo global para no caer en una mezquindad cotidiana. Al mismo tiempo, no conviene perder de vista lo local, que nos hace caminar con los pies sobre la tierra. Las dos cosas unidas impiden caer en alguno de estos dos extremos. Y esto me parece extremadamente lúcido. Dice: un extremo es que vivamos en un universalismo abstracto y globalizante, miméticos pasajeros del furgón de cola, admirando los fuegos artificiales del mundo, que es de otros, con la boca abierta y aplausos programados. Yo siento que a veces nuestros chicos sueñan con Hollywood y con Los Ángeles y que conocen mejor la geografía de Nueva York que la de su propia ciudad. Entonces, este es un extremo. Y que todos quieren vestirse como los que ven en las películas de Hollywood. Pero el otro extremo, dice, es que se conviertan en un museo folclórico de ermitaños localistas, condenados a repetir siempre lo mismo, incapaces de dejarse interpelar por el diferente y de valorar la belleza que Dios derrama fuera de sus límites. Y este otro extremo, el extremo encerrarse en el folclorismo, me parece que es un riesgo también importante. Y continúa: una persona que conserva su peculiaridad personal y no esconde su identidad, cuando integra cordialmente una comunidad, no se anula, sino que recibe siempre nuevos estímulos para su propio desarrollo. Y esta es una frase que a mí siempre me impactó mucho. Él dice: el modelo, está hablando de la globalización, no es la esfera, donde cada punto es equidistante del centro y no hay diferencias entre unos y otros. No es la uniformidad. El modelo es el poliedro, que refleja la confluencia de todas las particularidades que en él conservan su originalidad. En un caso, la unidad de la esfera es igual a uniformidad. En el poliedro, la unidad se da por la conjunción de la diversidad. Y entonces concluye: es la conjunción de los pueblos que en el orden universal conservan su propia peculiaridad, es la totalidad de las personas en una sociedad que busca un bien común que verdaderamente incorpore a todos. Esta sería la auténtica globalización poliédrica. Repensando este texto, se me ocurría como releer una experiencia que muchos de ustedes seguramente conocen. No sé si está. ¿Dónde está Guillermo? Ah, hola Guillermo. Bueno, no te pongas colorado ahora. Ustedes saben que Guillermo en el Colegio Secundario de Artes de Tilcara, su proyecto de aprendizaje de servicio de hace muchos años tiene que ver con la preservación y valoración de la cultura originaria de la Quebrada de Humahuaca, un patrimonio de la UNESCO, y que sus estudiantes aprenden a ser luthiers originarios, aprenden a construir y reparar instrumentos musicales autóctonos y sobre todo a mantener viva la tradición de las bandas de sikus que son tan características de la Quebrada de Humahuaca. Eso solo ya sería un muy buen proyecto. Pero a mí hay dos cosas que me encantaron y que empecé a mirar las fotos del proyecto a partir de repensar estas ideas.
Sí, bueno, mandámelas. Mirando, mirando las fotos viejas y algunos de los videos que tienen en YouTube, estas son dos fotos que me encantan, porque estos son adolescentes del siglo XXI, que están conectándose con una identidad milenaria que les es propia, como dicen los chicos, están en contacto con sus antiguos, pero están usando una app del celular para afinar el siku. Porque no necesariamente tienen el oído de los viejos ancestros que afinaban de oído nomás el siku. Es difícil afinar un siku. Y ellos encontraron una app en internet que la bajaron con santa paciencia del cibercafé de Tilcara y con el celular afinan el siku. Y como no todos podían tener los materiales originarios, cuando hacen un taller de fabricación de sikus, también utilizan caños de PVC que son buenos, bonitos y baratos. Y a mí este diálogo entre el arte ancestral y las nuevas tecnologías me pareció súper interesante y súper inteligente, porque no estamos haciendo caer a estos adolescentes del siglo XXI en un encierro folclórico que les impida dialogar con su tiempo. Estamos poniendo en diálogo su herencia, su identidad originaria, con el tiempo que es también parte de su identidad. Y esta la saqué de un video. Encontré este video de YouTube en donde los chicos están tocando el siku, pero también tocando la guitarra eléctrica. Y en su banda de sikus hay también instrumentos que son propios del tiempo en el que viven y que son hereditarios de otras culturas. Y en este sentido me parece que para todos y para cada disciplina artística, este diálogo entre las identidades ancestrales y la cultura contemporánea, entre la tradición, el patrimonio y lo contemporáneo, es fundamental. Porque cuando nos aproximamos a una comunidad, podemos correr el riesgo de mirarla o con una mirada excesivamente folclórica o con una mirada excesivamente globalista, uniformizante. El otro día el secretario de Educación, que va a venir al seminario mañana, citó esta frase que no sé de quién es, le voy a preguntar mañana, pero que me gustó mucho, que dice que solo los herederos pueden ser pioneros. Y yo lo entiendo de esta manera, que solo quienes asumimos nuestra identidad, que asumimos nuestras raíces, que conocemos nuestra historia, que valoramos todo nuestro patrimonio cultural, podemos ser realmente pioneros, podemos ser generadores de innovación, de transformaciones, porque tenemos los pies bien puestos en nuestra identidad. Pero el tener los pies bien puestos en nuestra identidad no quita que estemos llamados a transformar, a innovar y a contribuir al tiempo que vivimos. Y en ese sentido me parece que las artes son al mismo tiempo una expresión de la cultura y una expresión de una identidad, pero también constructoras de nuevas identidades. Y que por un lado expresan subjetividades individuales, grupales, contextos geográficos e históricos específicos, y son fruto de una cultura, pero también ayudan a redefinirla. Y tomé esta pintura de Frida Kahlo, de las dos Fridas, en donde Frida Kahlo contrapone su vida antes de casarse con Diego Rivera, con el vestido occidental, con el vestido tradicional, y la Frida que asume su patrimonio indígena, su vestimenta tradicional, pero las dos atravesadas por esa identidad personal única de la enfermedad, del derramamiento de sangre, de la pérdida del hijo, de la movilidad. Frida Kahlo estaba expresando su identidad personal y la compleja identidad cultural del México en el que vivía. Pero al mismo tiempo la figura de Frida Kahlo fue sumamente poderosa en redefinir el lugar de la mujer en México, en redefinir
las problemáticas femeninas en las artes, ayudó a transformar un montón de cosas. Y me parece que esta es una dualidad que hace esta dualidad es lo que hace tan interesante a la expresión artística en lo que tiene que ver con las expresiones de identidades. Y yendo en concreto al aprendizaje-servicio, me parece que esto también tiene que ver en cómo planeamos nuestros proyectos, de manera de no caer en ninguno de los extremos que decíamos antes. Estas son fotos de una experiencia de la Escuela Municipal de Danzas de Mar del Plata, en Argentina. Las futuras docentes de danza van a escuelas de la periferia de Mar del Plata que nunca han tenido contacto con, por ejemplo, la danza clásica. Pensando en esto de los extremos, uno podría decir, bueno, vas a una escuela de la periferia, tenés que hacer cumbia villera o tenés que hacer música pop o tenés que hacer solo lo que los niños hacen. Y en cambio, en este proyecto están las dos cosas. Hay un espacio para la expresión corporal y para acompañar la iniciativa artística de los propios niños y de acompañarlos a que ellos se expresen con los elementos que tienen y con sus variadas y diversas tradiciones, porque también hay niños que son inmigrantes, hay niños que son locales. Hay un espacio en el proyecto para la expresión corporal, pero también hay un espacio en donde les presentan un ballet clásico y les explican la lógica de un ballet clásico. Porque no dan por supuesto que como son de la periferia no les tiene que interesar o no les sirve. Me parece que es en este juego entre la cultura global y la cultura local, entre las identidades personales y grupales y las identidades culturales más variadas, es que se juega la riqueza de las artes y del aprendizaje-servicio. Entrando en última reflexión, si uno googlea solidaridad, aparece siempre este dibujito de las manos y el corazón. Y a mí siempre me da un poquitito de rabia, porque yo estoy convencida que si la solidaridad no es inteligente, no es verdadera solidaridad. Y en ese sentido, para nosotros es muy importante el aporte del pensamiento crítico y del pensamiento científico en cualquier proyecto que sea solidario. Y yo sé que los artistas en general les resulta muy fácil la expresión de lo emotivo, pero me parece que en los proyectos de aprendizaje-servicio solidario tenemos que tener mucho cuidado de que no caigamos en un activismo emocional y emotivo que sea irreflexivo y acrítico. Y entonces que no sea ni un servicio ingenuo, ni un servicio light, ni un aprendizaje light. Y en ese sentido me parece que cuando hablamos de el itinerario de un buen proyecto de aprendizaje-servicio, en cada etapa del proceso nosotros tendríamos que estar pensando cómo incluimos este aspecto de cultivar la reflexión, el pensamiento crítico y de utilizar también el pensamiento y las ciencias. Leo muy rápidamente, releo la historia de un proyecto que ya tiene unos años, pero que me pareció interesante retomarlo acá. Hace ya como 14 años, en la ciudad de Río Tercero, en Córdoba, en el centro de Argentina, un jardín de infantes se dispara la inquietud de hacer algo porque la ciudad estaba por cumplir su centenario y el escenario que había en la plaza del barrio, que había sido la sede del Festival de la Media Luna, que no es la Media Luna del Croissant, sino la Media Luna del Río Tercero, que es donde fue fundada la ciudad. Ese festival se había desarticulado, el escenario se había convertido en un lugar abandonado donde algunos jóvenes de la localidad iban a drogarse. Y entonces las familias estaban preocupadas por cómo
recuperar este espacio. Y entonces surge esta preocupación como punto de partida de un proyecto, de recuperar ese escenario abandonado y ponerlo en valor. Y entonces, y acá invento porque no estuve con la docente y me faltan... Ok. Entonces, voy a llegar a tiempo, Buján, no se preocupe. Si yo tuviera que pensar el proceso de reflexión a lo largo de este proyecto, diría, esta discusión sobre el escenario puede ser una discusión banal sobre queda feo que el escenario esté mal pintado o que esté abandonado y afea el parque, o puede poner en juego el sentido de pertenencia al propio barrio, a la propia ciudad, el hacernos cargo del espacio público, el asumir que aunque seamos niñitos de jardín de infantes, podemos aportar algo a la construcción del espacio público, podemos empezar a pensarnos como ciudadanos participativos, aunque no lo expresemos en esos términos, y podemos empezar a conocer la historia local y entender que la media luna de este festival es la media luna del Río Tercero, donde se fundó la ciudad. Muy interesantemente y muy inteligentemente, los docentes llevan a los niños a planificar el proyecto a la Escuela de Bellas Artes Lino Spilimbergo, que es una escuela superior de artes de la localidad dedicada a la memoria de un pintor que no nació en Córdoba, pero que vivió gran parte de su vida en Córdoba y que los cordobeses lo consideran propio. Spilimbergo era, entre muchas otras cosas, un gran muralista y parte de todo el movimiento del muralismo de los años 30. Y entonces las estudiantes de la Escuela de Bellas Artes presentan a los niños este patrimonio, les cuentan quién era Lino Spilimbergo, les explican cómo se hace un mural, y entonces ahí mismo en la Escuela de Bellas Artes los niños aprenden el concepto de boceto y empiezan a hacer el boceto para su mural. En torno a este proceso, además de este sentido de pertenencia que podíamos venir reflexionando desde antes, hay contenido de educación artística dura. Yo aprendí quién era Spilimbergo cuando estaba en la secundaria. Estos niños lo aprendieron en jardín de infantes y lo aprendieron bien y lo aprendieron en el contexto de lo que significa para el patrimonio cultural de su provincia. Entonces, después llega el momento de la ejecución. Y entonces, los padres se entusiasman, deciden hacer su propio boceto, y entonces una parte del escenario la pintan los niños con ayuda de su familia y otra parte la pintan solo los padres. En este proceso empiezan a aparecer otros contenidos, además de la educación artística, porque para decidir qué era lo que se pintaba, empiezan a aparecer cuestiones de la historia local y entonces finalmente se decide que uno de los paneles va a ser sobre la estancia de la Media Luna, en donde se origina la ciudad de Río Tercero. Y entonces finalmente se completa la ejecución del proyecto, se mejoró el escenario y como un buen proyecto de aprendizaje-servicio tiene siempre una celebración para el cierre, el festival, el escenario se inaugura con la celebración de la fiesta patria de la independencia argentina del 9 de julio. En donde, y seguimos con la educación artística, los niños bailan danzas folclóricas después del discurso del intendente. Y toda la ciudad o todo el barrio, por lo menos, va a la inauguración. Acá me parece interesante que la celebración de la independencia podría haber dado pie, no sé si lo dio, a pasar de la reflexión sobre cómo nos apropiamos de nuestro espacio público y de nuestro barrio y de nuestra pertenencia local a esta pertenencia nacional de la independencia argentina y pasamos de la historia local a la historia nacional. Y le agregamos a la expresión plástica la música y la danza. A ver, me parece un proyecto precioso, ganó el premio presidencial de Escuelas Solidarias en su momento,
Pero a la luz de lo que venimos reflexionando, yo me planteaba cuáles son las identidades que se pusieron en juego. Porque Río Tercero, para lo que es la provincia de Córdoba, es una ciudad relativamente joven. No fue fundada en tiempos coloniales como las más célebres ciudades cordobesas. Es una ciudad que surge a partir de un proceso de industrialización y de migración interna a principios del siglo XX, y que hacía muy pocos años había tenido una terrorífica catástrofe en la cual la planta de fabricaciones militares, que es la fuente de ingreso principal de la ciudad, había explotado, provocando muertes de niños, de adultos, dejando en ruinas barrios enteros de la ciudad. Y en ese momento Río Tercero era conocida, en la mayor parte de Argentina era conocida por la explosión de Río Tercero, que a su vez destapó todo un tema de contrabando de armas, de cómo la explosión se había provocado intencionadamente para ocultar la venta de armas ilegales. Bueno, en el escenario aparece una Río Tercero idílica. Y por un lado a mí me parece interesante y legítimo que los niños de jardín de infantes pinten una ciudad llena de flores, con el agua azul y el cielo azul y los lindos edificios, para soñar una ciudad que sea linda y que se deje atrás en su centenario todo el drama. Pero más interesante todavía me parece como esa vuelta a una identidad criolla, a una identidad folclórica, que en realidad no es parte de la historia de la ciudad. Puede ser parte de la historia de la provincia, pero Río Tercero no la fundaron los gauchos. Y habría sido capaz más pertinente el rock and roll que, que el chamamé. Pero me parece que es interesante como expresión de una cultura escolar en donde las identidades correctas cuando se habla de la independencia son las identidades criollas. Y ni las inmigraciones europeas, árabes o asiáticas que hayan llegado después son pertinentes si estamos celebrando el Día de la Independencia. Y esto forma parte de nuestra cultura escolar, como la de muchos otros países de la región. Y entonces, en este sentido, me planteaba como el riesgo que tienen a veces algunos proyectos de aprendizaje-servicio con un excesivo planeamiento por parte de los docentes, en donde la cultura escolar puede a veces restringir la expresión de las diversidades de identidades que conviven en la escuela. Entonces, yo por razones de tiempo voy a terminar muy rápidamente con algunos ejemplos de cómo en un buen proyecto de aprendizaje-servicio pueden converger la reflexión sobre estos temas identitarios de la ciudadanía o del cuidado del planeta y de las personas, asociando la educación artística con con otras disciplinas del currículum. Las artes necesitan de las otras disciplinas para que nuestras reflexiones no sean ingenuas. Y que si hacemos un mural ecológico, entendamos de verdad de lo que estamos hablando y no usemos el término ecológico de manera ingenua o simplista. Acá está Diego, por ahí está Diego, a mí siempre me encantaron los murales que hacían en su escuela. Ellos no solo estudiaron el muralismo latinoamericano, sino que sus murales trataban de rescatar las variadísimas identidades y procesos históricos de la ciudad de Berisso, desde los tiempos coloniales hasta el origen del peronismo en el 45, hasta la inmigración europea y todo lo demás. Entonces, en ese sentido me parece que, concluyendo, tenemos que cuidar este diálogo respetuoso y poliédrico con las identidades comunitarias. Tenemos que planear la reflexión a lo largo del proyecto para que nuestros proyectos no sean proyectos ingenuos y en este sentido es importante
que tengamos conexiones intencionadas con las disciplinas no artísticas. Así que los veo mañana. Muchas gracias.